En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día 2 de abril del año 2020, yo, Padre Carlos Macié, la Madre Marianela Pérez, queremos compartir con ustedes este comentario, este capítulo que voy a leerles, y el comentario que sigue a él es del volumen 30, el 2 de abril de 1932. Leo el capítulo y empiezo con el título que puso Luisa a este capítulo. Cómo el poder divino pondrá un límite a los males del hombre y le dirá: basta, hasta aquí. Cómo nuestro Señor muestra con los hechos que quiere dar el reino de su voluntad. Estoy siempre de vuelta en el santo querer divino y no puedo dejar de hacerlo, porque siendo Él vida, la vida se siente siempre. Se siente el respiro, el movimiento, el calor. Y así pasa con la divina voluntad. Apenas se siente su vida, su calor, su movimiento y todo lo que ella encierra. Con esta única diferencia, que ahora se le pone atención a una cosa que la encierra como vida y luego a otra. De manera que pensaba dentro de mí: ¿cómo es posible que la criatura pueda volver a ser bella y santa como salió de las manos creadoras de Dios, para que pueda realizarse el reino de su fiat en medio de la familia humana? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: todas las obras de nuestro Ser Supremo son perfectas y completas. Ninguna obra nuestra ha quedado a medias. La creación está toda completa y es perfecta. Es más, en ella hay muchas cosas que no son de absoluta necesidad, sino que son como un lujo y una ostentación de nuestra potencia, de nuestro amor y de nuestra magnificencia. Y sólo el hombre, para el cual todas las cosas fueron creadas, debe quedar como una obra nuestra imperfecta e incompleta, sin la finalidad para la que fue creado, que es que nuestro fiat tuviese su reino en cada una de las criaturas. Y esto porque pecó y quedó manchado y afeado y se volvió como una habitación en ruinas expuesta a ladrones y a enemigos suyos. Como si nuestra potencia fuese limitada y no tuviese todo el poder de hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Quien piensa que el reino de nuestra voluntad no puede venir, pone en duda la misma potencia suprema. Nosotros lo podemos todo. Puede ser que no queramos hacer algo, pero cuando queremos, nuestro poder es tal que hacemos lo que queremos. No hay cosa que pueda resistirse delante de nuestra potencia. Por lo tanto, tenemos el poder de rehabilitarlo, de volverlo más bello que antes, y a su habitación en ruinas fortificarla y cementarla de modo de volverla más fuerte de lo que era. Y con un soplo de nuestro poder encerrar en los profundos abismos a los ladrones y enemigos suyos. Así que el hombre, aunque se deslizó desde dentro de nuestra voluntad divina, no dejó de ser obra nuestra, y aunque se desordenó, nuestra potencia pondrá con su poder por decoro a nuestra obra, que debe ser perfecta y terminada como nosotros la queremos, un límite a sus desórdenes y a sus debilidades, y le dirá con su imperio: basta, hasta aquí, vuelve al orden, toma tu puesto de honor como obra digna de tu Creador. Son prodigios que obrará nuestra omnipotencia contra los que no habrá fuerza que se resista, pero sin esfuerzo
espontáneamente. El hombre se sentirá cautivado y atraído por una fuerza suprema, por un amor invencible. ¿No fue la redención un prodigio de nuestra potencia, querido por nuestra voluntad y por nuestro amor, que sabe vencerlo todo, incluso las ingratitudes más negras, las culpas más graves, y corresponder en amor donde el hombre ingrato lo ha ofendido más? Si se tratara del hombre, ciertamente que no podría resurgir, aun con todas las ayudas de mi redención, porque no está dispuesto a tomarlas. Muchos no dejan de ser pecadores, débiles y de estar manchados por las culpas más graves. Pero si se trata de mi potencia y de mi amor, cuando las dos balanzas se desborden un poco más y lo toquen con voluntad de vencerlo, el hombre se sentirá sacudido y doblegado, de modo que resurgirá del mal hacia el bien, y volverá a nuestra voluntad divina de donde salió para tomar su herencia perdida. ¿Sabes dónde está todo? Todo está en que nuestra voluntad lo quiera y con decretos divinos lo decida. Si hay esto, todo está hecho. Y esta decisión es tan cierta que están los hechos. Tú debes saber que cuando vine sobre la tierra, mientras hacía el oficio de Redentor y al mismo tiempo obraba todo lo que hacía mi santa humanidad, encerraba todos esos actos de mi voluntad divina como depósito para darlos a la criatura. Yo no tenía necesidad de ellos porque era la misma divina voluntad. Por lo tanto, mi humanidad hacía como una madre tiernísima y encerraba en sí tantos partos de mi voluntad por cuantos actos hacía, para darlos a luz y parirlos en el regazo de los actos de las criaturas, para formar en sus actos el reino de los actos de mi fiat. Así que está esperando como una madre, con un amor que la hace sufrir atrozmente, para dar a luz estos partos suyos divinos. El otro hecho es que yo mismo enseñé el Padre Nuestro a fin de que todos rogaran que viniese mi reino, para que mi voluntad se hiciese como en el cielo, así en la tierra. Si no hubiese de venir, habría sido inútil enseñar una oración así, y yo no sé hacer cosas inútiles. Y además, las muchas verdades manifestadas sobre mi divina voluntad no dicen a las claras que su reino vendrá sobre la tierra no por obra humana, sino por obra de nuestra omnipotencia. Todo es posible cuando nosotros queremos, y nos es igualmente fácil hacer tanto las cosas pequeñas como las grandes, porque toda la virtud y la potencia está en nuestro acto, no en el bien que el acto recibe de nuestra potencia. De hecho, cuando estaba sobre la tierra, puesto que mi potencia corría en todos mis actos, se volvía potente el toque de mis manos, el imperio de mi voz, y así sucesivamente, y con facilidad llamé a la vida a una joven muerta hacía pocas horas, y con la misma facilidad llamé a la vida a Lázaro, muerto hacía 4 días, el cual ya se había corrompido y producía un hedor insoportable. Mandé que le quitaran las vendas y después lo llamé con el imperio de mi voz: Lázaro, sal fuera. Ante mi voz imperante Lázaro resucitó, la corrupción desapareció, el hedor cesó y él volvió a ser sano y robusto como si no hubiese muerto. Este es un verdadero ejemplo de cómo mi potencia puede hacer resurgir el reino de mi fiat en medio de las criaturas. Un ejemplo palpable y cierto de cómo mi potencia, a pesar de que el hombre está corrompido y el hedor de sus culpas lo infecta y lo vuelve más que un cadáver, y se puede llamar un pobre amortajado que tiene la necesidad del imperio divino para desatarse de las vendas de sus pasiones. Si el imperio de mi potencia no lo inviste,
y quiere desatarlo. Su corrupción no tendrá más vida y él resurgirá sano y más bello que antes. Por eso se puede dudar de si mi voluntad divina hubiese querido desatarlo o no, porque no merecía un bien tan grande, pero que mi potencia no lo pueda, esto jamás. Y ahora el comentario a este capítulo del 2 de abril de 1932 del volumen 30. En este bello y esperanzador capítulo hemos escuchado cómo la omnipotencia divina hará que el hombre, desordenado y afeado por el pecado, vuelva a ser perfecto como Dios lo creó, poniendo un basta a todos sus males. Pero ¿cuándo tendrá lugar esta renovación? ¿No es suficiente lo que Dios ha permitido que pase hasta hoy y lo que estamos viviendo ahora? No. Lo que ha pasado en la historia humana hasta hoy y lo que aún está por venir será aún más doloroso y difícil. El Señor permitirá que la mala voluntad de los seres humanos hagan prácticamente desaparecer el bien de la faz de la tierra, hasta la aparición del Hijo de la perdición, el Anticristo. En este tiempo de la gran batalla espiritual, el pecado y la rebelión del hombre a Dios llegará a su grado máximo. Este es el tiempo de la gran tribulación profetizada por nuestro Señor Jesucristo, ampliamente descrito en la Sagrada Escritura y además repetidamente anunciado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y ya ha empezado. Pero no tengamos miedo, más bien alegrémonos, pues nuestra liberación y la de toda la creación está cerca. Esta liberación no será obra nuestra, sino de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué he empezado el comentario a este capítulo diciendo estas cosas? Pues porque Luisa, viviendo en la divina voluntad, siente la vida de la divina voluntad en todo y en todas partes, pero ve que las criaturas, hombres y mujeres, la humanidad de nuestro tiempo, no somos bellos ni santos como Dios nos creó, sino estamos alejados del orden, del puesto y de la finalidad para la que fuimos creados, indispuestos, distraídos y desinteresados por el reino de Dios. Por eso se pregunta, ¿cómo es posible que la criatura pueda volver a ser bella y santa, como salió de las manos creadoras de Dios, para que pueda realizarse el reino de su fiat en medio de la familia humana? Seguramente por esto el Señor ha empezado en esta etapa final que nos prepara a la venida de este reino de su fiat, con este desierto en el que ahora nos encontramos. Un desierto para que oremos, para que reflexionemos, para que nos arrepintamos, para que sinceramente nos acerquemos a Él con humildad y le pidamos perdón, y podamos así empezar a experimentar una transformación en nuestras vidas. A este pensamiento de Luisa, de que cómo es posible que la criatura pueda volver a ser bella y santa como salió de las manos creadoras, Jesús responde con estas palabras: todas las obras de nuestro Ser Supremo son perfectas y completas. Ninguna obra nuestra ha quedado a medias. Hay mucha gente que piensa que estamos a las puertas del fin del mundo. En tiempos de Luisa también lo pensaban, ella vivió entre las dos guerras mundiales. Y aunque había empezado la gran revolución industrial en el mundo, las grandes ciencias y técnicas habían aparecido y parecía que esto iba a traer la solución a todos los problemas del hombre. Sin embargo, en medio de este florecimiento de la ciencia y de la tecnología,
aparecieron o tuvieron lugar estas dos guerras mundiales, en las que murieron millones y millones de seres humanos y todo quedó destruido. Así que parecía que el fin del mundo estaba a las puertas. Y nosotros, viendo todo lo que está pasando y lo que veremos pronto, pensaremos que el fin del mundo ha llegado. Pero ¿y esto es posible? ¿Es posible que llegue el fin del mundo y que la obra de Dios quede a medias? ¿Que el reino para el cual Él nos creó no se realice sobre la tierra? No, eso es incoherente con la oración que Él nos enseñó. Él nos enseñó a pedir que viniera su reino. Llevamos 2000 años haciéndolo. Él nos enseñó a que dijéramos que su voluntad, o pidiéramos al Padre que la voluntad divina se hiciera en la tierra como en el cielo. Y la estamos haciendo. La humanidad está cumpliendo la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Ciertamente no. Así que la obra no puede terminar, el fin del mundo no puede llegar ahora. Antes, la historia humana tiene que ver el esplendor del reino de Dios en la tierra. Tiene que ver al hombre vuelto a casa, realizado en la perfección para la que Él lo creó, que no es sólo una perfección para vivirse en la eternidad, sino una perfección que Jesús nos mandó, que viviéramos aquí en la tierra. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sin embargo, ¿por qué vemos la creación, la tierra devastada, a la humanidad sufriente, en continuas guerras, tragedias, enfermedades, ahora una pandemia, muerte, odio, mentira? ¿Por qué vemos la obra de la redención y santificación despreciadas en muchas partes, por una buena parte de la humanidad desconocida, eclipsada por el pecado, ahora hasta los sacramentos eclipsados, las iglesias cerradas? ¿A qué se debe todo esto? Por nuestros pecados. Sabemos que por la desobediencia entró la muerte en el mundo y el hombre fue expulsado del paraíso. Todo esto que acabo de decir, todo este desorden, no es obra de Dios, es obra nuestra. No es una obra querida por la voluntad de Dios, sino permitida por esta santísima voluntad. Es decir, es voluntad permisiva. Pero por el hecho de que Él permita todo esto y lo que aún queda por venir, lo que aún Él va a permitir, esto no quiere decir que lo que podemos hacer en contra de su voluntad, tanto nosotros los seres humanos como estos otros seres espirituales rebeldes, los espíritus que dice Pablo que están bajo el poder de los cuales estamos ahora, principados y potestades que nos están haciendo esta guerra, que esta acción nuestra y de ellos no tendrá fin. No es así, porque las obras del Ser Supremo son perfectas y completas. Ninguna obra de la Santísima Trinidad puede quedar a medias. Así que gloria a Dios, pues la historia humana no terminará envuelta de miseria, de mediocridad, de pecado. Nosotros y los demonios no tendrán la última palabra, la tendrá Él. Por eso Jesús dice, y solo el hombre, para el cual todas las cosas fueron creadas, porque pecó y quedó manchado y afeado, debe quedar como una obra nuestra imperfecta e incompleta, expuesta a ladrones y a enemigos, y sin la finalidad para la que fue creado,
es que nuestro fiat tenga su reino en cada una de las criaturas? No, esto no terminará así. La potencia divina es ilimitada, puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios lo puede todo. Con su poder nos rehabilitará, nos volverá más bellos que antes, nuestra habitación será más fuerte que antes, y a los ladrones y enemigos nuestros con su poder los encerrará en los profundos abismos del infierno. Por voluntad de Dios, Él le ha puesto un límite a nuestros desórdenes y debilidades, y cuando llegue la hora por Él establecida, dirá al hombre con su imperio: basta, hasta aquí, vuelve al orden, toma tu puesto de honor, como obra digna de tu Creador. Y lo más hermoso es que nos sentiremos cautivados, no nos sentiremos forzados, sino cautivados y atraídos por una fuerza suprema, por un amor invencible. Lo que hace falta para que este prodigio se cumpla es que su potencia y su amor nos toquen con voluntad de vencernos. Cuando intervengan de este modo su potencia y su amor, el hombre se sentirá sacudido y doblegado, de modo que resurgirá del mal hacia el bien y volverá a la voluntad divina de donde salió para tomar su herencia perdida. Qué bello es todo esto, pero ¿y qué es lo que nos asegura que un día no muy lejano esa potencia y amor divinos obrarán con voluntad de vencernos? Y Jesús nos dice, primero, que la humanidad suya, en su vida en la tierra, encerró todos los actos de la divina voluntad para dárnoslo a las criaturas, a sus hermanos, para darlos estos actos a luz y parirlos en el regazo de los actos nuestros, y formar en nuestros actos el reino de los actos de su fiat divino. Segundo, que Él mismo enseñó el Padre Nuestro a fin de que todos rogáramos que viniese este reino, para que la voluntad divina se hiciese como en el cielo, así en la tierra. Si no hubiese de venir, habría sido inútil enseñar una oración así, y Él no sabe hacer cosas inútiles. Tercero, que nos ha manifestado a través de Luisa, la pequeña hija de su voluntad, las muchas verdades sobre su divina voluntad, y éstas no dicen claramente que el reino de la divina voluntad vendrá sobre la tierra, no por obra humana, sino por obra de su omnipotencia. Y termina diciéndonos el Señor, para asegurarnos su victoria y la nuestra, lo que el domingo pasado escuchábamos en el Evangelio, que con la misma facilidad con la que llamó a la vida a Lázaro, muerto hacía 4 días, el cual ya se había corrompido y producía un hedor insoportable, al que mandó le quitaran las vendas, y lo llamó con el imperio de su voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó, y la corrupción desapareció, el hedor cesó, y él volvió a ser sano y robusto como si no hubiese muerto. Así su potencia hará resurgir el reino de su fiat en medio de las criaturas. Eso que nos parece imposible, para Él es facilísimo. Al hombre de hoy, encerrado como estamos físicamente, como lo está todo el mundo, a pesar de que está corrompido este hombre moderno, y el hedor de sus culpas lo infecta y lo vuelve más que un cadáver, y se puede decir de él,
Se puede decir de nosotros, de la humanidad de hoy, que somos unos pobres amortajados, que tenemos la necesidad del imperio divino para desatarnos las vendas de nuestras pasiones. Si el imperio de la potencia divina nos inviste y nos desata, nuestra corrupción no tendrá más vida y resurgiremos sanos y más bellos que antes, más bellos que en el principio. No merecemos absolutamente esta gracia, pero no dudemos que Dios puede y ha decretado hacerlo. Dios nos conceda perseverar en la fe, orando intensa y confiadamente, ofreciendo como sacrificio, como decíamos los días anteriores, todas nuestras acciones, consagrándolas a Él, haciéndolas solo por amor a Él y en su voluntad. Y entonces veremos la gloria de Dios, su reino en medio de nosotros, y al enemigo que ahora se dispone y prepara para usurpar por un breve tiempo el lugar santo, echado vivo junto con el falso profeta en el lago de fuego. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.